Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta en las 8:45. Hoy es el viernes 20 de enero. Es la semana después de que el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti tomaran posesión, se produjera la transmisión de mando. Recuerda usted que en el acto que ya comentamos prolijamente el pasado domingo, discutimos en torno a cómo se había nombrado de inmediato, se había juramentado tanto al secretario general como a los ministros. El domingo el presidente desarrolló una actividad más bien de ceremonia junto con la vicepresidente, pero el lunes empezaron a trabajar presentándose primero por la mayoría de ministerios que conforman el Ejecutivo. Uno de los primeros que visitaron fue el Ministerio de Gobernación, donde después de tomar juramento a los viceministros, se presentaron ante la cúpula policial y nombraron al nuevo director de la Policía Nacional Civil. Para empezar, yo creo que hay que señalar que el presidente elogió a quien hasta ese momento era el director de la Policía Nacional Civil y lo presentó como un policía ejemplar, así lo llamó. Luego nombró a su segundo en el cargo, es decir, a una persona que está dentro de la línea de mando, lo cual fortalece la carrera policial y la institucionalidad dentro de la policía, como el nuevo director general de la Policía Nacional Civil. Luego el presidente, ya en una visita que desarrolló, me parece que el pasado miércoles, lanzó una exhortativa fuerte a los policías, haciéndoles responsables de su jurisdicción, es decir, de su comisaría, y les habló en un tono que no estamos acostumbrados a escucharle a un gobernante dirigiéndose a la Policía Nacional Civil. Cuando les dice las mordidas. Y en un tono marcial, sí. Es decir, con un tono con una gran autoridad, diría yo, con un gran aplomo frente a la policía. De cuartel. De cuartel, así es. Yo, puedo decir muchas cosas, pero la primera que digo es que me parece, primero, muy ágil y notoriamente preparada la forma en que el gobierno entra a mostrarse que está realmente en el mando desde el primer día. En materia de seguridad, me parece a mí, con acciones muy concretas, como el establecimiento de las primeras 3 fuerzas de tarea, todas dirigidas por civiles. Eso me parece relevante también. Ex fiscales o ex investigadores de Policía Nacional Civil o de la Fiscalía, me parece muy razonable también y creo que hay que tenerle cuidado. Yo veo en esos pasos, veo un gobierno que ya está caminando, pero también veo un gobierno que en esa materia se enfrenta a la primera prueba de realidad. El pasado jueves fue cuando un grupo de pobladores de San Marcos, encapuchados, empiezan a ejercer presión para que no se permita la captura de los camiones y los contenedores de combustible de contrabando que entra desde México y que se distribuye libremente, sobre todo en el altiplano y en la boca costa de San Marcos. Así que nos dice el presidente, de la manera en que fue visitando las dependencias, ¿cuáles son sus prioridades? La primera que visita es Gobernación, hace los relevos en la cúpula policial, nombra 3 fuerzas de tarea, inmediatamente al día siguiente hablan de 2 fuerzas de tarea más que no se habló en la primera. La fuerza de tarea contra el femicidio y también contra la lucha antinarcótica, o no me acuerdo el nombre. A ver, hay una fuerza la lucha contra antinarcótica, están hablando de 5 y que van a conformar 6, pero vimos desde lunes hasta hoy viernes esa serie de prioridad acciones. Y en el orden en que le está dando. Tú ten en cuenta que el primer punto de apoyo de la campaña fue la seguridad, entonces ahí va a entrar. Y tiene que realizar acciones para cambiar la percepción. Ya estamos viendo también controles en la carretera, para que el ciudadano se perciba que la cosa va mejor. Además de las mordidas y de los operativos, también habló de la despenalización de la droga, que en algún momento le vamos a entrar al tema. Aquí hay una cosa curiosa, y la cosa curiosa es la siguiente. Aquí muchas organizaciones de derechos humanos han hablado por mucho tiempo de que el problema de los linchamientos, la violencia, obedecía a un remanente del postconflicto. Eso es un discurso que se ha oído mucho. Ahora, cuando el Estado quiere ejercer la autoridad en determinados lugares, aparecen grupos de pobladores, que no es el primero, ya aparecieron hace poco en Huehuetenango otros, que se oponen. Esto no es de postconflicto, disculpe, estos son mafias locales que impiden que el poder del Estado, en este caso la justicia y la seguridad, se active. Y eso
solo se vence de una manera, que es con el ejercicio legítimo de la fuerza. Aquí ya hay que dejarse de paparruchada de que como no llega el gobierno, no. Son mafias locales que han estado sustentadas por gente que ha opinado así, y ahora la práctica demuestra que estaban equivocados, y ahí eso va a costar sangre en algunos sitios porque no están acostumbrados a que las decisiones se tomen y se cumplan. Yo creo que hay estudios sobre linchamientos, por ejemplo, de Carlos Mendoza, que demuestran que no es el remanente del posconflicto, sino que es la ausencia del Estado precisamente lo que contribuye a provocar los linchamientos. Yo creo que ahora veremos cómo ese Estado llega, y hay cosas que la población va a agradecer, y hay cosas como tener gasolina barata que tal vez no va a agradecer tanto, pero que tendrá que aceptar porque es un paquete completo. Realmente yo no he oído a nadie defender a los contrabandistas de combustible en base a todos estos argumentos que ustedes presentan, pero bueno, sí. Me parece que sí es muy razonable y muy correcto de parte de la autoridad que venga e imponga Estado de Derecho, pero que escucha, no se puede esto mismo ocurre en las fincas que se ocupan. Las fincas que se ocupan, desde el momento que se ocupan, son ilegales en su ocupación, y estamos viendo un montón de organizaciones y de columnistas que sí defienden este tipo de actuaciones. Es decir, se ha justificado cierto delito sobre premisas falsas, y a lo mejor cambiar esa percepción va a costar, en fin, no sé qué va a costar, pero va a ser duro. Pero yo quisiera comparar algo. El gobierno de Colón lo primero que hizo, si ustedes se recuerdan, al día siguiente de tomar posesión, fue ir a una comisaría para hablar, para constatar las malas condiciones en las que se encontraban los policías y ofrecerles mejoras en sus condiciones laborales. Aquí vimos una filosofía completamente diferente. Llegó el presidente no a decir, ay, pobrecitos, y abrazarlos, sino a decirles, cuidadito y me cobran mordida. Cuidadito me cobran mordida, y yo quiero resultados. Eso es lo que les dijo. Aquí se les va a evaluar por resultados. Si ustedes me dan resultados, pues ya se podrá ver después y veremos. Pero además, a mí me parece muy positivo que les dijo que cuentan con el respaldo de las autoridades y del propio presidente. Y les dijo que él iba a trabajar al lado de ellos desde el principio. Es decir, sí autoridad, sí un tono muy duro para referirse a ellos, pero también me parece a mí un respaldo que es correcto y que es razonable que encuentren los policías. Yo vuelvo al punto respecto que yo no he encontrado defensores, no sé de dónde los han visto ustedes, pero yo no he encontrado defensores del contrabando de combustible, excepto a este grupo de pobladores que se encapuchan. Yo no sé si realmente están armados o no, pero sí recuerdo que en el gobierno anterior... Pues qué más arma que el combustible, le dan fosforazo. Hubo por lo menos 3 policías que estuvieron rehenes de un grupo y que terminó negociando el ministro de Gobernación Menocal para que salieran libres estas personas. Pero lo del contrabando se venía viendo desde la gestión anterior, de que ya había una política para frenar el contrabando, y lo que están ellos recibiendo es ya una política permisiva. Ahora, yo quiero volver a un punto. Miren, pienso que la autoridad, que trae unos planes que ya se ve que están bastante bien estructurados y que están listos para ponerlos en práctica, se enfrentan no solo con aquellos hechos que ellos preveían. Las fuerzas de tarea nos indican cuáles eran los asuntos que ellos creían que iban a ser más urgentes o más apremiantes o necesario abordar de primero. Se enfrentan con una realidad que es bastante más amplia, y es que el territorio nacional, tan largo y ancho como es, requiere de mayor cobertura de las fuerzas de seguridad del Estado, y eso se consigue, señores, con plata pública. Se necesitan más agentes de policía, sin duda, para que las estaciones... Vieron que a San Marcos trasladaron 70 agentes, sí, lo cual yo considero, Pedro sabe más que yo, pero supongo que será poco si te enfrentas a una turba grande en esa población. Yo, sin quitarte la razón, hay otras maneras de extender la presencia del Estado que no es aumentando los agentes. Si aquí tuviéramos 10 helicópteros, claro, claro, por eso te digo que no que es verdad, pero lo que hay tú que dices, comprarlos igual. No, yo sé, o tuvieras tecnología que actuara rápida, o hubiera una distribución de fuerzas por departamento, cada una con la suficiente movilidad para que llegara. Eso es lo que no se ha hecho. Aquí se le ha ido haciendo, poniendo parche, y no hay un estudio serio de cómo hacer un despliegue operativo para que se reaccione. Si tú movilizas a 20 o a 25 agentes de fuerzas especiales en el momento en que se necesita, vamos a ver si alguien se atreve a mantener cautivo un camión. ¿No les parece que no tenemos, al menos yo no tengo claro cómo van a actuar estas fuerzas de tarea? ¿Cómo las vamos a ver trabajar? ¿Cómo están conformadas? ¿Cuántos son? ¿Quién? No, todavía no lo sabemos. Pero aquí estuvo el ministro conmigo el martes y pinceló lo siguiente. Una fuerza de tarea es un grupo, una organización multidisciplinar que atiende a un hecho concreto en un lugar determinado. Se especializa en un hecho. Eso es. Entonces, ¿qué es una organización multidisciplinar? Bueno, depende de la fuerza de tarea, pero pongamos una fuerza de tarea
hipotética contra el crimen organizado. Ese ejército, que a lo mejor el ejército lo único que hace es cerrar la zona en la que se va a actuar, no necesariamente tiene que intervenir. Hay policías especiales con armas especiales porque el crimen organizado, habrá fiscales, jueces o procuradores de derechos humanos si es una finca, en fin, se trata de sumar esfuerzos múltiples para lograr un objetivo en tiempo y espacio oportuno. Eso es... ¿Y cómo, por ejemplo, la del femicidio, cómo va a trabajar si los nombres de mujeres están en todo el país? Bueno, a lo mejor la del femicidio, obviamente la fuerza de tarea, lo que no se puede esperar que actúe en todo el país. Ahí habrán visto y decir, bueno, ¿dónde se concentran los femicidios? Aquí estudian patrones. Y entonces, pues a lo mejor todas las mujeres policías a la fuerza de tarea, y solo mujeres, porque a lo mejor descubre que es el mejor elemento, es un hipotético. Quizá estudiando patrones te das cuenta que es la familia de donde surge. Entrarle a los lugares más conflictivos. Lo que dice ahí Pedro es importante. Yo recuerdo que yo vi un estudio que mandó a hacer el vicepresidente Stein, se imaginan hace cuánto, y que nunca se que todavía vive, hombre. No, pero fue hace 6 años. Fue hace 6 años y nunca se le prestó atención, pero era un estudio sobre la violencia homicida en Guatemala, y tú ahí te podías dar cuenta perfectamente, Paula, que los homicidios no estaban en todos lados, estaban en focos. En esos focos es donde primero hay que ir a atacar. O sea, no necesitas estar en todo el país al principio. Yo quiero engarzar este tema con el siguiente que vamos a discutir al volver de nuestra pausa comercial. Y es que, así como ha dicho Pedro, sea por el lado de comprarles helicópteros y aerotransportar a las fuerzas policiales y a las militares más rápido a los sitios a donde se necesite, o sea, como lo planteé yo, que se necesita ampliar el número de efectivos. De cualquier modo, el Estado requiere de más dinero. Y para eso, el gobierno nuevo, me parece que también está actuando con una gran diligencia. Tan grande, señores, que menos de 8 días después de apenas 6 días después de llegar al poder, sentaron esta mañana a los integrantes del gabinete para presentarles una primera propuesta de reforma tributaria. Por supuesto que está basada en aquel acuerdo por el pacto fiscal. Yo no recuerdo los nombres exactos, Dina seguramente lo recordará. El acuerdo... El grupo garante para el pacto fiscal. Del grupo promotor, sí. Del grupo promotor para el pacto fiscal. El grupo promotor que lideraba Juan Alberto Fuentes Nay. En el 2008. Esa propuesta con algunos cambios, entiendo yo, es la que se está presentando ya. El partido de gobierno ha tratado de probar su fuerza en el Congreso de la República y, por supuesto, hay un episodio que a las 8:45 no va a ignorar, un episodio pues bastante penoso que se produjo en el Congreso de la República, y con esas imágenes le vamos a recibir a usted y, por supuesto, con la discusión que se desata a partir de ellas después de volver de esta pausa. Ya venimos. Estamos presentando a las